Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El maltrato animal predispone a la violencia social. No solo eso, es consecuencia y reflejo de la violencia que otro animal, el humano, ha sufrido en muchas ocasiones desde la infancia. Según diversos estudios, participar en actos de crueldad hacia los animales no humanos, aunque sea solo observando, puede relacionarse con el desarrollo de actitudes que reflejan insensibilidad hacia el bienestar de los demás. Desde el 2016, el FBI en Estados Unidos clasifica los actos de crueldad animal como delitos graves, al considerar que es un acto precursor de un delito más grave, así lo dice el FBI. Prácticamente todos los estudios sobre el tema concluyen lo mismo: el maltrato, la crueldad, los actos de abuso que cometemos contra las y los animales no humanos que comparten con nosotros en el planeta son espejo de la violencia social. Y esa violencia con frecuencia inicia en la infancia, cuando una persona menor vive o testimonia situaciones que puede reproducir en los animales no humanos. ¿Sabías, por ejemplo, que México es el país donde se registra una mayor tasa de abandono de animales de compañía? Organizaciones y activistas estiman que casi 25 millones de animales en México viven en situación de calle aquí en nuestro país. Así como viste, 25 millones. Así es, actuar con ventaja y dolo sobre animales no humanos, causarles sufrimiento, dolor o abusar de ellas y ellos, no habla más que de nosotras y de nosotros y de los entornos de violencia social en los que crecemos, y en donde, además de estar aceptado que una mujer sea golpeada o que las y los niños reciban una nalgada a tiempo, hemos normalizado el maltrato no solamente a las y a los animales de compañía como perros y gatos, sino prácticamente a cualquiera. ¿Cómo? Invadiendo su hábitat, contaminando su espacio o de plano orillándolos a migrar, desplazándolos de su territorio o levantándoles muros en la frontera. Ahora sí, voy contigo, estimada Luz, como te pudimos escuchar en el bloque anterior. El tema que tú has estudiado, el tema que tú has tratado es justamente esto de la violencia, y que preguntábamos al principio del programa y un poco también en esta cápsula, lo que queríamos conectar. La violencia que ejercemos o que vivimos en un país tan violento como México, que tiene o no conexión con la violencia que se ejerce hacia otro tipo de animales, los animales no humanos. ¿Cómo lo ves? Ok, bueno, yo creo que en los bloques pasados también me gustaría yo señalar algo que creo que es fundamental. Mis compañeros bueno, comentan, por ejemplo, que no hay que normalizar la violencia, ¿no? Pero yo creo que debemos de hacer un señalamiento aquí particular, porque no es que normalicemos la violencia, pero también debemos saber que el ser humano, en muchas teorías, en especial el psicoanálisis, nos dice que de alguna forma el humano nace con un monto de sadismo, con un monto de agresividad. El humano todo el tiempo lo ves en consulta tratándose de defender de la violencia, ¿no? Ese es un primer punto que yo quería aclararles, que la violencia es algo constitucional en el ser humano, ¿no? Entonces, de alguna forma, una cosa es que el ser humano tenga esta violencia. Yo creo que muchas personas van a decir, ¿qué estás diciendo? ¿No? Pero la otra cosa es ejercerla, ¿no? Eso es como, ahí es donde no es normal, donde entran problemas, ¿no? Yo creo que también muchas veces la agresividad está tomada como quien es violento es un psicótico, y yo creo que hay personas que también entran en planos de la neurosis, que tienen conflictos, que no saben lidiar con su violencia interna, que de alguna forma no se analizan por justamente lo que decías en la introducción, sus conflictos familiares, ¿no? Digamos que aunque nacemos con un montón de sadismo, si existe ahora sí que una madre suficientemente buena para calmar las ansiedades, el sadismo del bebé, si después posteriormente en el entorno, digamos, existen elementos buenos, objetos malos, entonces si lo que hay es violencia en el exterior, lo que va a internalizar la persona es violencia, obviamente, ¿no? Que es lo que comentaron. Si en cambio las figuras que tienen, ¿no? De autoridad, objetos de amor, son personas bondadosas, personas que incitan no a la destructividad y más bien a la creatividad, entonces lo que internaliza internamente, pues como decimos nosotros, mundo interno,
porque nosotros comprendemos que existe un mundo externo y existe un mundo interno, entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Digamos que desde el psicoanálisis yo no podría decir, ay, qué miedo a la violencia, no, yo no soy violento, sí, o sea, debemos de, justamente mecanismos de defensa que utilizamos las personas es proyectar la violencia Sí, al exterior. de acuerdo. Algo que quieras comentar, te vi con la mano levantada también, Sandra, se nos fue el tiempo del bloque anterior y también si quieres razonar lo que mencionaba Luz Gabela sobre las violencias. Pues mira, nada más expresándome correctamente a petición de Luz, no normalicemos el ejercicio de la violencia, porque hay mucha violencia institucionalizada, ¿no? Esta violencia que se ejerce de forma institucionalizada y de forma legal, y que tiene proporciones enormes, incluso mucho más grandes que la violencia que no es legal. Solo para darte un ejemplo, 1.600 millones de animales son asesinados para consumo en México y 76.000 millones de animales lo son en el mundo. Y eso se ve normal, es violencia ejercida de manera normal, sin contar los millones de animales que se usan para cargas, zoológicos, parques, acuarios, bioterios, cacería, etcétera. ¿Cuál es la mejor parte de todo esto? Que no necesitamos reformas de ley para transformar todo, basta con cambiar nuestras decisiones, nuestros consumos, nuestros hábitos y nuestra forma de alimentarnos. No hay violencia mayor ni menor, toda es violencia y toda deberíamos cambiarla sin importar la especie que sea la víctima de ella. Ese es uno de los temas justo que yo creo que es, digamos, de los cuesta arriba, Sandra, el tema de cómo rompemos esta normalización de la violencia en un país tan violento como este, en donde ya prácticamente abrimos el periódico y todos los días vemos asesinatos, desapariciones, fosas clandestinas de humanos, y cuando de repente volteamos y vemos esas otras violencias, ya lo decía yo, Arturo, vas al súper y caminas por el pasillo de la carne y de repente como que la gente no hace esa conexión de que ahí lo que hay ahí es un cadáver. Levantas la mano, Josefina, adelante. Sí, yo creo que aquí es un problema evidentemente de país, evidentemente de educación, pero mientras no... ¿Cómo funciona la conducta? La conducta hay un estímulo, una respuesta, que es la conducta, y algo o que la mantiene, o que la suprime, o que la extingue, ¿no? Mientras no haya un precedente donde los delincuentes y la gente violenta tengan una consecuencia, esto va a seguir igual. No hay forma de que se siga reforzando, porque la violencia se está reforzando y la violencia y los violentos se están autorreforzando, porque estamos hablando de conductas internas, conductas cerradas, que ahí van reforzando la conducta. Y a lo mejor Luz Gabriela no coincide conmigo porque ella es psicoanalista, yo soy etóloga, conductista, pero no importa, la conducta así se refuerza. Entonces, mientras no haya un precedente donde realmente se empiece a hacer, poner castigos, y no me gusta poner castigos porque finalmente eso suprime la conducta, pero vuelve a reaparecer en un momento dado. Pero si no hay un precedente o una consecuencia, digámoslo así para que me entiendan, que realmente haga que las cosas cambien, esto va a seguir igual. Sobre todo en lo que... Porque si un delincuente delinque y entra en el bote y a los 2 días sale, ¿cuál fue el castigo? ¿Cuál fue el precedente? ¿Cuál fue la consecuencia? Ninguna. Lo mismo pasa con los animales, o sea, con relación a los animales. Si yo maltrato a un animal, no va a pasar nada. A lo mejor el perro o el gato lo muerde, y entonces, ¿qué pasa? El castigado, el que va a morir, va a ser el gato o el perro que ya mordió, ¿no? Entonces, esto es una cosa bien profunda, que si no lo vemos como país, cambiar nuestro modelo de educación, de leyes, pero no que nada más estén las leyes ahí, que las salgan en la tele y se tomen la foto. Realmente queremos que se ejerzan las leyes como se deben de ejercer, con las consecuencias que deben de tener, porque si no, esto no va a cambiar nunca. Finalmente, cierro contigo, Arturo, y me quedan 2 minutos de programa nada más. Adelante, por favor. Sí, yo agregándolo, me sumo a lo que dice Sandra, que dice Josefina, es cierto.
una norma, a ver, el índice de castigo, nosotros medimos en el Atlas, en sinmaltrato.org, índice de castigo al delito de maltrato animal en México es el 0.01% en relación de todos los casos. O sea, cuando tenemos que en los últimos 2 años se abrieron 2.511 carpetas de investigación por este delito y solamente en todo el país se dictaron 18 sentencias, significa que la norma no se está cumpliendo, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos que analizar, pero tampoco las sanciones administrativas. Ni siquiera esas se están cumpliendo, ¿no? Y la otra parte, Genaro, creo que es importantísimo la política pública. Ahora, si queremos nosotros, como tú bien decías, parar esta frecuencia y esta espiral de violencia, tenemos que ir ahora sí a las raíces, y es en la educación. Es increíble que de 31 estados de la República que en sus propias leyes contemplan que en los programas educativos se incluyan el respeto a los animales, la prevención de la violencia animal, solamente 5 estados de la República lo tienen. Entonces es mucho de política pública desde los colegios, donde se enseña a los niños el respeto a cualquier forma de vida. Nosotros lo dividimos, un tema es la criminalización, el tema penal, y el otro es muy importante, el tema educativo, y ahí los gobiernos, tanto federal como los estados, deben de hacer políticas públicas para ir frenando esa violencia, porque la violencia es violencia. Empieza con los animales, pasa a un niño, pasa a una mujer, pasa a un adulto mayor, entonces es violencia general. Entonces ahí debemos empezar a atacar las causas desde las escuelas. De acuerdo. Lamentablemente se acabó el tiempo de este bloque. Déjenme hacer una pausa. Regresamos para despedirnos de las y el panelista de esta noche y con la paparrucha, así que por favor no te vayas.